Es un gran gozo en el nombre del Señor darle la bienvenida a la continuación de este breve estudio que tenemos con la ayuda del Señor a través de su Santo Espíritu en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar en el valle de Sinar y cuya historia está contenida en el capítulo 11 del libro de Génesis, del cual hemos visto parte ya. Al continuar con este estudio, es muy importante traer a la memoria algunas preguntas que hacíamos en su oportunidad y que nos pueden servir de una plataforma interesante para estructurar de una mejor manera este estudio. Unas preguntas como las siguientes. Primera, ¿desde cuándo el hombre se ha rebelado en contra de Dios y de su palabra? Segunda, al día de hoy el inventario de nuestra vida arroja obras que permanecerán para la eternidad, o habrán algunas obras muertas que solo significarán pérdida y desgaste de tiempo y de esfuerzo y que no contarán para vida eterna. Algo muy importante también que no debemos olvidar, que en los acontecimientos mencionados en el capítulo 11 se nota que todas las expresiones son antropocéntricas. Vamos, hagamos, edifiquemos. Es decir, hay una unidad, pero no una unidad para el provecho del hombre, sino podemos decir una unidad autodestructiva. Dios no aparece allí, no forma parte de la agenda de los hombres, está excluido. El hombre por naturaleza, decíamos también en su momento, quiere el bienestar, el progreso, el provecho personal, la ventaja. En fin, el hombre quiere todo lo bueno, pero mejor si es separado de Dios, sin compromiso con Dios. Esa ha sido una de las características del hombre desde la antigüedad hasta el día de hoy. Bien, con la ayuda del Señor vamos a continuar esta segunda parte y para el efecto volveremos a leer el versículo 4 y dentro del versículo 4 nos quedaremos con una expresión que nos llama mucho la atención. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es bendita la palabra del Señor. Acabo de leer Génesis capítulo 11 y versículo 4. Ahora vamos a delimitar este texto bíblico y únicamente por el momento nos quedaremos con la expresión hagámonos un nombre. Es muy importante también identificar que la ejecución de 3 proyectos tiene ocupada la gente en esa oportunidad: la ciudad, la torre y el nombre. No nos olvidemos que el nombre forma parte también de este propósito humano. El nombre no es más que la creación de la fama por la proeza hecha. Hay una conexión directa entre la ciudad, la torre y el nombre. Dicho nombre se asocia con fama, prestigio, en cierta manera con inmortalidad. La presencia de las construcciones produciría ese nombre, pero prestemos mucha atención a la palabra del Señor. Al final de este estudio bíblico vamos a encontrar el nombre de Babel, no el nombre que ellos querían. Ellos sin duda alguna buscaban para sí nombre que significaba proeza, prestigio, nombres que destacaran por encima de los demás. Sin embargo, el nombre que al final quedó fue el nombre de la confusión,
porque al final de esta historia veremos cómo se desencadenaron los acontecimientos mencionados en la palabra del Señor. Cuando el hombre desea un nombre o desea hacerse un nombre, pero sin tomar en cuenta a Dios, tarde o temprano, ese nombre o desaparece, o ese nombre queda, pero como ejemplo de deshonra, como casos no dignos de imitar. Por el contrario, la verdad que la misma palabra del Señor nos muestra nombres y personas que destacaron por su piedad y por su fidelidad al Señor. Pero ¿qué decir de nombres como Caín, como Balaam, Coré, como Judas, etcétera? Al día de hoy, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, esos nombres significan deshonra, mala actitud, malos ejemplos, malos testimonios de vida, no dignos de imitar. Por el contrario, el caso de Hebreos 11. El caso de Hebreos 11 contiene muchos nombres que aparecen allí y otros que no están, pero sí sus acciones que quedaron para la posteridad y hoy son conocidos como los hombres o las mujeres de fe, cuya vida y testimonio hasta el día de hoy tienen y contienen grande enseñanza para nuestra vida cristiana. Pero volviendo a este asunto del nombre, el hombre muestra la raíz del mal, y esa raíz del mal está en su ser. Desde el principio de la creación misma, Génesis capítulo 3, Satanás motivó, es decir, movió dentro del corazón del hombre ese impulso a través del orgullo, cuando le dijo, seréis como Dios. Eso hizo despertar en el hombre ese deseo de poseer aquello que Dios le había recomendado no comer, instrucciones claras, precisas y sencillas que Dios les había dado. El hombre hace su propio nombre y de su nombre el centro de atención y de sus pensamientos también. La pretensión del hombre lo ciega a despreciar a Dios y, por supuesto, a despreciar su palabra. Ahora, es muy importante mencionar que hay algo en el corazón del hombre, se expresa como una necesidad, y esa necesidad es una necesidad del reconocimiento, del prestigio, de dejar su nombre escrito para las futuras generaciones. Es como un deseo por naturaleza de ser alguien en la vida, a tener lo mejor, ser recordado porque el que tuvo lo mejor, porque el que primero hizo algo o alcanzó algo en la vida. Hay algo allí incrustado en la naturaleza del ser humano. Juan lo menciona cuando él dice allá en la primera carta, capítulo 2 y versículo 16, y él nos relaciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, todos estos elementos que unidos entre sí conforman las áreas muy difíciles de la naturaleza humana, sujetas a tentación en cualquier momento. Esta civilización no estaba en sí para reconocer a su creador, no era su propósito, sino que su propósito era amontonar para ellos mismos el reconocimiento. Se pusieron de acuerdo, había unidad, como mencionábamos en el mensaje anterior, y el idioma les daba también identidad y unidad, únicamente que estaban usándolo para propósitos perversos, contrarios a la voluntad de Dios. En realidad nos podemos dar cuenta que esta civilización está infectada por un virus. No es un virus físico, sino espiritual. Y este virus es el orgullo. Ellos están buscando algo.
Las actitudes demuestran que van en busca de algo, de la fama, del prestigio, de la inmortalidad. Y todo aquel hombre que vaya en busca de esto, la misma palabra del Señor nos muestra que está condenado al fracaso. El primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30, la palabra dice allí: yo honro a los que me honran. Primero honrar a Dios y luego Dios te honrará a ti. Pero primero la búsqueda sincera y necesitada de Dios para poder forjar una vida conforme su voluntad. Estos hombres definitivamente no tienen este propósito. Dios no había sido tomado en cuenta. El versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ha llegado el momento de intervenir. Dios está al control de las cosas. No podemos decir que Él no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto es imposible. Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo en todo tiempo. Él nunca pierde el control. Sin embargo, para entender mejor esta intervención, es preciso que recordemos el tiempo de Dios, es decir, el kairos, cuando Dios interviene en el momento oportuno, es decir, el instante preciso en que debe intervenir conforme a sus propósitos. Dios ahora está a punto de intervenir. No había sido tomado en cuenta. El no tomar en cuenta a Dios ha sido el peor error de los seres humanos en todos los tiempos, hasta el día de hoy. Cuando el hombre de manera personal, o tal vez de manera social, o de manera nacional, el hombre arregla su vida separado de Dios. Hay muchos hombres hoy que quieren arreglar la vida de otros hombres, pero ellos mismos no están sujetos a Dios, no tienen a Dios como gobernador de sus vidas, y ellos pretenden gobernar la vida de los demás. La palabra del Señor nos enseña que Él debe tener la primera y la última palabra, no ser tomado en cuenta cuando ya se viene del fracaso. Ahora, la palabra del Señor nos dice y nos muestra la intervención de Dios. Esta es una forma de explicar que Dios está a punto de tomar acción. Él sabe lo que está sucediendo. ¿Habrá algo que se le escape a Dios? No. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Hebreos capítulo 4 en relación a lo que Dios ve y Dios juzga también. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos, y vamos a ver aquí el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendita la palabra del Señor. No hay nada oculto a los ojos de Dios. El hombre no puede impresionar a Dios. El hombre tampoco puede decir hasta el día de hoy que él no ha sido instruido en cuanto a la voluntad de Dios. Dios es el juez justo por excelencia. Él no solo evalúa las acciones, Él evalúa desde las motivaciones mismas del corazón. A veces las acciones todavía no son manifiestas, pero Dios ya conoce cómo se mueve el corazón del ser humano. ¿Cuál es el propósito? ¿Será el propósito que la gloria sea para Él? ¿O el propósito será que únicamente hacerse un hombre como aquellos lo estaban haciendo en aquella oportunidad? Ha llegado el momento de intervenir. Dios está a punto de hacerlo. Aquellos hombres van a conocer el juicio de Dios
Y de algo tenemos que estar seguros: el juicio de Dios es justo, porque es un juicio que se basa en ese atributo de Dios que es su justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. La palabra del Señor nos muestra que ahora Dios está a punto de intervenir. Vamos a continuar en este estudio bíblico y ahora, para el efecto, dice aquí el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, es decir, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios habla con un conocimiento exacto. Él conoce la condición del hombre. Él conoce muy bien al hombre. Dios no puede ser sorprendido. A la hora de que Él interviene, no le interviene porque siente la amenaza del hombre sobre él. Definitivamente que no. A Dios el hombre no lo puede impresionar, pero ha llegado el momento de cortar ese propósito maligno, perverso del hombre. Y dice la palabra del Señor, y aquí se destaca estos elementos: el pueblo es uno, tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Cuando decimos que el pueblo es uno, ellos tenían unidad, esa identidad. ¿Cuántas cosas para bien pudieron haber hecho? ¿Cuántos proyectos para su bienestar personal ellos pudieron haber desarrollado? Pero esa unidad que tenían estos hombres la usaron para lo malo, para lo perverso. Otro asunto importante: un solo lenguaje. Como decíamos anteriormente, ese lenguaje les había dado identidad, sentido de pertenencia. Se sentían incluidos, había una comunicación fluida, es decir, no había obstáculos para que ellos se pudieran entender. Pero en lugar de ser una bendición, ahora era un problema. Ahora el hombre se estaba desviando del propósito aquel que Dios le mencionó a Noé, y que encontramos en el capítulo 9 y versículo 1 de este mismo libro: creced, fructificad, multiplicaos. Ahora ellos se quieren concentrar porque quieren hacerse un nombre. Ahora algo llama mucho la atención. Hay un elemento que es mucho más significativo en esa lectura bíblica, y dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde el alcance de estas palabras? ¿Por qué Dios menciona que ese proyecto que ellos han iniciado, ya ellos no van a desistir? Qué conocimiento tan exacto y tan perfecto de la obstinación del corazón del ser humano. El hombre es necio, así como encontramos al hombre aquel necio construyendo su casa, edificando sobre la arena, sin darse cuenta de que iba hacia la destrucción. Así aquellos hombres en la Torre de Babel están utilizando energía, están dando su tiempo, están, en fin, organizándose de tal manera su esfuerzo, pero Dios mismo conoce que ellos no van a desistir. Ellos van, si Dios no los para, ellos van a la destrucción. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Génesis capítulo 11 y versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Como decía anteriormente, en el versículo 6, Dios hace un diagnóstico. Este es un diagnóstico
certero. Nadie puede hacer un diagnóstico del corazón del hombre como Dios, que es su creador. Dios no solamente evalúa acciones, Dios evalúa desde las motivaciones mismas, es decir, el propósito, el por qué el hombre está realizando algún proyecto determinado o toma alguna acción en su vida. Desde allí era el problema. Si nos damos cuenta, el problema no era tanto en sí una construcción, sino el propósito por el cual esa construcción se estaba realizando. Dios lo conoce perfectamente. Y así lo encontramos también. Dios ejecutando sus juicios santos, perfectos, eternos, justos desde siempre. Así Dios también evaluó a la generación antediluviana. Cuando dio a conocer a Noé y le reveló el propósito de raer toda vida sobre la faz de la tierra, Dios mismo había hecho un diagnóstico y Él mismo nos dice que la maldad había aumentado tanto sobre la faz de la tierra, de tal manera que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Era una carrera, era un camino irreversible hacia la perdición. Lo mismo también sucedió a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios hizo un juicio justo, evaluó la situación y se dio cuenta que realmente la perversión en Sodoma y Gomorra era tan extrema, lo cual quedó demostrado con la visita de los ángeles cuando fueron con la noticia a Lot y a su familia. Esta es la condición del hombre. Ahora Dios toma acción. Llegó el tiempo de Dios y Él ejecuta entonces lo que ha determinado en su voluntad. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El idioma les había dado unidad, les había dado identidad. Sin embargo, lo que tuvo que haber sido algo de provecho y de bendición para el bienestar del hombre, le sirvió de problema, de tropiezo también. Ahora Dios interviene y Dios coloca la mano en el lenguaje del hombre, porque no solamente ya no se van a poder comunicar, el hombre quedará separado de su identidad, de la religión, de la política, la cultura, de su deseo de libertad propia. La segunda acción es esparcir. Ellos no quieren ser esparcidos. Ellos quieren concentrarse en un lugar. Sin embargo, contrario a sus deseos, Dios los va a esparcir. Y la misma palabra del Señor nos va a mostrar la incapacidad humana cuando Dios revela su poder y pone orden, como siempre, en todas las cosas. Dice acá el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuántas energías? ¿Cuánto tiempo malgastado? Aquella civilización había pasado también por la vara de la justicia de Dios, y al ser medida fue hallada con falta delante de Dios, al igual que lo fue Belsasar, y cuya breve historia nos muestra el capítulo 5 del libro de Daniel. Un hombre que llegó a gobernar y sin embargo en su pecado extremo
En aquella noche cuando todo era alegría, cuando para él todo era un gozo aunque pasajero. En ese pecado extremo, este hombre mandó a traer los utensilios de la casa de Dios para su servicio en una fiesta pagana. Y allí mismo el juicio de Dios se ejecutó. Ha sido contado, ha sido pesado, pero ha sido hallado falto. Tú supiste lo que sucedió con Nabucodonosor. Supiste lo que allá le sucedió a él cuando se llenó de soberbia, pero nunca tomaste esa lección. Así que, así terminó tristemente la vida de Belsasar. Ahora la generación de Babel es medida por Dios y no resulta aprobada. Pensemos, nuestras obras, nuestro tiempo será un tiempo invertido o un tiempo mal gastado. Tendremos obras vivas que permanezcan para la eternidad y que reciban galardón, u obras muertas que no se edificaron sobre la voluntad de Dios, sobre su palabra, sino sobre intereses personales, mezquinos o egoístas. La verdad que la palabra del Señor tiene grandes enseñanzas para nosotros. Estamos llegando a la conclusión de este mensaje. Para el efecto vamos a leer el último versículo. Dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fin de la obra, fin del proyecto. Se levantó, sí, quizá impresionó a muchos, llamó la atención. Si fuera en el tiempo actual, hubiera llamado la atención de todas las redes sociales, de todas las cámaras, hubiera sido el foco de atención, pero nunca se fundó en Dios. Y como decíamos, lo que no está fundado en Dios está condenado a desaparecer. Por eso Pablo mismo le dice a los hermanos de la iglesia en Corinto: porque tenemos un solo fundamento, y este es Jesucristo. Ese es el fundamento de tu vida, estimado amigo u oyente de la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo la roca sobre la cual se está construyendo el proyecto de tu vida. Aquella generación pasó y, queriendo ser conocida, tener un nombre que hasta el día de hoy maravillara, en realidad tuvo un nombre: Babel. Pero ese nombre Babel significa confusión. Babel es considerada como la gran encarnación institucional, satánica, estructurada fundamentalmente hasta el día de hoy para las creencias políticas, religiosas, creencias de todo tipo que vengan y que destruyan al ser humano. A partir de Babel, el nombre de Babilonia emerge como la capital de la rebelión organizada contra Dios. Es como decir aquellos hombres que buscaron un camino para llegar a Dios, pero ese camino estaba desprovisto de Dios, le faltó la mejor y la más grande provisión. Cuando la unidad y la paz dependen de los hombres y de las condiciones humanas, el resultado no es bueno. El hombre en sí mismo, la unidad humana, nunca logrará lo que realmente el hombre necesita. El hombre necesita el arrepentimiento, el perdón de sus pecados
y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La variedad de idiomas. La variedad de idiomas que el día de hoy es conocido no es un monumento al ingenio humano, no, sino al pecado y al orgullo contra Dios. El propósito de Dios para el hombre incluye unidad, claro que sí, hay una unidad, pero esa unidad viene de Dios y está basada en Cristo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 21, nos habla de que seamos uno, pero uno para gloria de Dios a través de Cristo Jesús. El fundamento de la unidad en Cristo no es la gloria del hombre. El fundamento de la unidad en Cristo es para gloria de Dios. Bien. Esta es la parte final de este estudio bíblico. Espero que juntos hayamos recorrido esta parte de la palabra de Dios en la cual encontramos una grande verdad. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: separados de mí, nada podéis hacer. Busquemos a Dios. La roca inconmovible de los siglos es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que a partir de la roca nuestra vida se construya para gloria de Dios. A partir de esa salvación tan grande que podemos obtener a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés que nos muestra Hechos capítulo 2, Dios obró el milagro que el Evangelio se diera a conocer en diferentes idiomas, no para confundir, sino para llamar a los hombres al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y a creer en Jesús como Señor y Salvador. Esto sí está dentro de los propósitos de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.